Bien, Pablo Hernández. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes sobre lo que decía, ¿no? Un momento difícil, crítico en ocasiones, de angustia, de agobio para los venezolanos por el desabastecimiento, porque es una realidad, más allá que puntualmente surjan y aparezcan en el mercado algunos productos, pero eso es coyuntural, ¿no? Ahora, lo que están trabajando ustedes en la Fundación Bengoa, ubícanos un poquito en el estado nutricional en este momento del venezolano. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. En efecto, no podemos negar que hay una crisis alimentaria en Venezuela. En estos momentos tenemos un cambio en el patrón cultural de la alimentación que ha venido realizándose con mayor énfasis en los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses vemos cómo las proteínas han disminuido muchísimo, en eso lo estamos estudiando, y hemos visto la pérdida de peso. Muchos de los televidentes se van a dar cuenta de que la mayoría ha perdido entre 5 y 8 kilos. Aproximadamente estamos hablando en los últimos 4 a 6 meses. Eso es una pérdida de peso importante. Ese es el promedio. Ese es un promedio, exacto. Y es una pérdida de peso importante. Esta pérdida de peso no ha sido saludable. Es una pérdida de peso en el cual tú vas desgastando tus proteínas corporales y entonces te quedas simplemente con algo de grasa y además eso te hace propenso a desnutrición, te hace propenso a infecciones y a cualquier otro tipo de enfermedad. Esto en un adulto pues se puede más o menos manejar, pero en un niño es lo preocupante. 6 meses es un tiempo importante para los niños y estamos viendo cómo la desnutrición cada día más afecta a este grupo etario. No solo los niños, las embarazadas. Sí, también. 6 meses en una embarazada es 75% de su estado de gestación. Ahora, ¿cómo hay un evidente desorden nutricional en este momento, dada pues la situación y la circunstancia de escasez o desabastecimiento según sea el caso? Ahora, ¿qué significa eso y cuáles son las consecuencias de esa malnutrición? Mira, la malnutrición la tenemos tanto por el déficit como la desnutrición, como por el exceso, que es la obesidad, que todavía no nos hemos quitado eso de encima. Claro, porque tú puedes malnutrirte, pero puedes engordar, ¿no? Evidentemente. Claro, porque comes, pero no te nutres. Entonces comes carbohidratos, comes grasa, ¿y dónde están las vitaminas? Igual te puede dar una anemia. Claro. Entonces, esta malnutrición pues está incrementándose cada día más. ¿Y a qué va a llevar? Si sobre todo estamos hablando de los niños menores de 5 años, va a llevar a que podemos tener una generación que se va a enfermar más. ¿Por qué? Porque va a tener una estatura más baja de lo normal, vamos a tener niños que no van a rendir en el colegio porque van a tener problemas cognitivos, problemas de memoria, que no van a poder desarrollarse más adelante o continuar con su nivel educativo. Y finalmente, ¿qué trae todo esto? Pues que este venezolano, nuevo venezolano, pues tenga una disparidad social. Y esto lo lleva a violencia y lo lleva a delincuencia. Entonces no es lo que queremos una Venezuela de desarrollo, queremos una Venezuela donde se coma adecuadamente y donde todos los nutrientes pues le lleguen a cada una de las personas. Sí, porque la desesperación te lleva a cometer el delito, ¿no? Estás pasando hambre, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Al pasar hambre o no sentirte bien nutrido, pues vas a tomar el peor camino, evidentemente, ¿no? Pero vas a terminar incursionando en el robo de productos para poder alimentarte y alimentar a tu familia. Claro, cuando no le puedes Eso no es brindar... justificable bajo ningún caso, ¿no? Como políticamente lo trataron de justificar en alguna oportunidad. Correcto. Pero es algo natural, es un instinto que tenemos. Claro. Y justamente ante esa hambre, por eso el hambre es muy mala consejera, ante estos momentos de hambre, el venezolano pues saca ese instinto animal y vemos la violencia alimentaria, que es algo de lo que se ve y se habla actualmente. Tenemos personas donde hay violencia en las colas, que buscan la comida de la peor manera, y entonces eso pues ocasiona que haya un comportamiento social o que haya una afectación social importante en Venezuela también. Es decir, la parte nutricional no solo es la salud, sino también es la cultura, es la alimentación, es la sociedad en general. Sí, así es. Fíjate, hay algunas encuestas, Pablo, que hemos leído, por supuesto que ustedes también le hacen seguimiento a ello, que hablan de un promedio de 1 o 2 veces al día grupos sociales venezolanos que están comiendo. ¿Qué información tiene la Fundación Bengoa en este sentido? Sí, tenemos una buena cantidad de la población, estamos hablando de cerca de 20% de la población que no realiza una de sus comidas principales. Vamos a hablar de comidas principales, es decir, desayuno, almuerzo y cena. ¿Por qué? Porque si hablamos de comida en general, estamos metiendo que si el café de la mañana, estamos metiendo que si una chupeta en la tarde o un cafecito de la tarde, y son comidas que no alimentan totalmente. Entonces, de las principales, tenemos que un 20% no realiza la cena. ¿Por qué? Porque es una de las más afectadas. Porque la mayoría prefiere mantener su almuerzo y en algunos casos mantener el desayuno. Entonces una de las más afectadas ha sido esta comida en la noche. Ahora fíjate,
Y el balance nutricional, que es importante en este caso, ¿no? Lo que son los porcentajes de consumo de proteínas, carbohidratos, grasas, vamos a decir grasas buenas, por llamarlas de alguna forma. ¿Qué información manejan ustedes en ese sentido? Sí, las proteínas son una de las más afectadas. Al venezolano le cuesta consumir las proteínas y culturalmente desde los años 60 tenemos un venezolano acostumbrado a una dieta hiperproteica. ¿Qué significa eso? Una buena cantidad de proteínas. Si tú no veías el plato, que la mitad sea un buen pedazo, un muslo de pollo o Aquí un se buen come bistec. abundante, ¿no? Históricamente. Claro, claro. Eso era así culturalmente, pero actualmente vemos el cambio. En estos últimos 6 meses, las cantidades de proteína han disminuido bastante y la gente lo que recurre es hacer preparaciones rendidoras, como de repente una carne molida, un guisado, con vegetales, etcétera, lo que puedan conseguir. Y la otra es sustituirlos por algunos alimentos que no son tan saludables. Por lo menos esa sustitución de carne por mortadela no es la más adecuada, porque Claro. tenemos un mayor aporte de grasa saturada en ese tipo de alimento procesado. Entonces no es lo recomendable, pero es que tienen que hacerlo, porque si no, ¿de dónde van a obtener esas proteínas? Ahora fíjate, Pablo, aparte del impacto, del altísimo impacto que genera en la malnutrición del venezolano, en la escasez y el desabastecimiento, hay otra variable que es fundamental allí, que es la inflación. ¿Ustedes han medido eso? ¿Cómo está castigando la inflación a la posibilidad de que los venezolanos tengan acceso a productos que son fundamentales para su dieta? Sí, es que el problema alimentario tiene que ver tanto con la escasez, el desabastecimiento, que está todavía bastante fuerte en Venezuela, pero que ahora ha llegado a un punto en el cual pasamos de esa escasez a un problema de accesibilidad económica. Es decir, el poder de compra del venezolano ha sido muy afectado y eso es lo que vemos en este momento, que de repente están dando las bolsas CLAP. Algunas poblaciones, algunos venezolanos la Cargadas de compran carbohidratos. cargadas de Y carbohidratos grasas. y grasa, porque te trae aceite, te trae harina, te trae margarina en algunos casos. Y entonces hay personas que de repente dejan de comprar el pollo, porque así esté 850 el kilo, igualito, eso representa cerca de 2.000 o 3.000 bolívares, más o menos la misma cantidad que los Pero carbohidratos. 850 tú sabes en la formalidad de precios, pero la realidad es otra, ¿no? Claro, no, bueno, 2.500, 3.000 y estoy pico. hablando de las CLAP, por lo Claro, menos. claro. Entonces, hay personas que incluso en eso que es un precio subsidiado dejan de comprar la proteína porque no pueden, no tienen la Pero eso, posibilidad te económica. digo, Pablo, tiene que ver también, yo me imagino que el gobierno tiene que tener nutricionistas, ¿no? En su planta y que le orienten. Ahora, ¿quién toma las decisiones en último caso? Porque vamos a lo mismo. Tú orientas esas CLAP que no llegan a todo el mundo, sino a un sector muy, muy particular y un porcentaje muy reducido de la población, al final de cuentas, pues lo que cargan, como decíamos, son carbohidratos y grasas. Entonces no hay un Claro. balance nutricional en el reparto de esa comida. Claro, y tenemos un país que en producción de vegetales pues sería muy abundante, porque tenemos tierras suficientes para hacer eso. Sí, pero fíjate la situación que tiene el campo venezolano, que da tristeza, ¿no? Tristeza, correctamente. Tenemos ahí una cantidad de tierra que no se está produciendo adecuadamente. Debería detenerse en esos subsidios alimentarios también la parte de vegetales y de frutas igualmente. Y no se está viendo. Eso es algo fundamental. El Instituto Nacional de Nutrición es quien debería de tomar toda la decisión a nivel política de qué es lo que debe de llevar la bolsa o no, pero no se está viendo, no lo vemos. Ahora, esas orientaciones que son loables de estudios serios como los que realiza la Fundación Bengoa, no son tomadas en cuenta por el gobierno. Ustedes publican los informes, me imagino que se los envían también al gobierno y no hay ninguna decisión dándole alguna pauta, alguna orientación en ese sentido. Sí, estamos abiertos también a llevarle todas nuestras propuestas, a llevarle lo que son la información para que se realicen políticas públicas. Pero es que el problema principal es que no aceptan la realidad. No se acepta el problema nutricional en Venezuela. Y por ahí ¿Qué hay que dicen, partir. por ejemplo, cuando ustedes tienen oportunidad de conversar con alguna gente que tenga alguna información? ¿Qué Mira, dicen en el gobierno, te digo? claro, claro. Primero ven la pérdida de peso como algo bueno, cosa que no debería ser. Y además niegan todo, dicen que todo es el Sí, problema. que no hay desabastecimiento, no hay escasez, que No el hay venezolano come escasez, bien. exacto, que eso es simplemente por las empresas que no producen, etcétera, etcétera. Y bueno, todos sabemos que eso no es una realidad. Bueno, es una realidad, ciertamente. Bueno, Pablo, gracias por toda la información y estos elementos que tenemos que mantenerlos, por supuesto, con la mayor vigencia para que, bueno, el país sepa lo que estamos, por lo que estamos pasando, definitivamente, aun cuando no le guste a ciertos factores del poder, ¿no? Pero es la realidad. Es así. Gracias a Pablo Hernández. Vamos a una pausa, amigos, al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.